Este video lo grabo para explicar una situación, un problema que tengo al estudiar ciertas cosas. No sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso sí me pasa. Digamos, a veces, digamos, si yo, en el caso de que yo voy a estudiar, por ejemplo, matemáticas, y yo busco en internet esto, en internet busco un tutorial o un curso de matemáticas y busco un tema, uno de los temas que tiene matemáticas específico, que es en este caso yo busqué el de los números enteros. Y pareciera que cuando veo tutoriales y cursos en YouTube, en la plataforma de YouTube, que es la que se busca en internet, YouTube, este, y veo los videos siempre como que hace falta información en esos videos, como que les hace falta información. Cuando explican el tema de los números enteros y para qué sirven, por lo general sí usan gráficas y videos, ¿no? Pero solamente para resolver los problemas con puros símbolos, muchos símbolos o sea, y que no tienen, no aparecen como tal en la vida real, no aparecen esos símbolos que aparecen en la pantalla. Cuando uno ve esos cursos no aparecen en la vida real como tal. Pensarán que lo que estoy diciendo es un poco tonto, pensarán lo que estoy diciendo, pero en realidad me parece que esto sí afecta, sí es un problema, porque digamos, si uno ya quiere llevar las matemáticas a la vida real, es otra cosa. Hay personas que saben que eso hay que hacerlo, pero hay otras que no lo entienden o no se dan cuenta que no lo entienden. Y entonces, eh, porque hay muchas cosas que a veces uno no se da cuenta que uno no las entiende, uno piensa que todo funciona ya como está, pero hay muchas cosas, a veces uno tiene que ir más allá ir más allá y cuestionarse, porque a veces si uno no se cuestiona, uno no se pregunta, o se cuestionarse como preguntarse a uno mismo. Si uno no se pregunta, si uno no hace un autocuestionamiento, a veces por eso es que al no hacer eso es por eso que uno no puede resolver ciertos problemas, porque a veces hay que preguntarse a uno mismo si hay algo más allá de lo que uno está viendo, eh, porque a veces puede que sí, pero y en mi caso yo descubrí que en la mayoría de las cosas, en cuanto a los temas de matemáticas y eso, sí hay más allá, sino que de cierta manera la tecnología, las pantallas nos han hecho como, incluso antes de la tecnología, en las mismas escuelas, cuando nos ponían en un salón de clase a escribir eh, con lápiz y papel, también había falta de información ahí para poder, porque cuanta más información tenga uno de la vida real es más fácil entender cómo usar las matemáticas por completo. Y no solo eso, sino que es más fácil de memorizar los temas, porque en la vida real, aplicar las matemáticas no es exactamente igual que hacerlo en un cuaderno, escribirlo en un cuaderno, en una computadora, no es exactamente igual. O sea, hay mucha información que se pierde y esa información es importante para entender mejor cómo se aplican las matemáticas a la vida real. Si uno las aplica solamente, si uno solamente estudia los conceptos, los títulos, o uno solamente lee lo que es la matemática, eso no es suficiente. Hace falta más, hace falta hacer. Y a veces, pero dicho todo eso, claro que es lógico todo lo que acabo de decir. Incluso suena, a muchos puede sonar algo tonto, pero muchas veces tenemos problemas porque nos hace falta poder tener
la oportunidad de usar las matemáticas en la misma vida real. Y a veces no tenemos la oportunidad de poder hacer eso así. Esto, dicho eso, yo quería hablar del tema ahorita de los números enteros, porque acabo de ver un video que es así. De tantos videos que he visto, me he dado cuenta que siempre hace falta información para poder retener o memorizar y entender mejor las matemáticas. Sobre todo el tema específico, ese de los números enteros. Entonces, em, para eso también quiero integrar el tema de la suma, de la resta y de la multiplicación, que son otros temas de junto con el tema de los números enteros, son temas importantes también, de la suma, de la resta, multiplicación, porque a veces cuando uno solamente estudia lo que son los números enteros, no es suficiente con saber qué son los números enteros como para tener más confianza y entender lo que uno está practicando. Entonces, cuando ya agregas más temas, te das cuenta que te vas dando cuenta cómo te va sirviendo en la vida real. Entonces, para los números enteros voy a utilizar estas tres cosas que tengo aquí. Uno, dos, son tres objetos, tres cosas, objetos o cosas, pues. En español se le puede llamar cosas o objetos, porque son diferentes, por ejemplo, de los animales, de las personas. Por eso se les da el nombre que se les dio desde hace mucho tiempo, fue el de objetos o de cosas. Depende también de el país o la región donde uno se encuentre. Pero ese ya es un tema de español, de la gramática del español y todos sus temas. Entonces, volviendo al tema de matemática de los números enteros, lo que yo entendí en el tutorial y lo aplico aquí, lo aplico para que se entienda mejor, es que, por ejemplo, si yo pongo esto aquí así y así, y yo quiero contar cuántos objetos tengo aquí, porque contar es otro tema que tiene que ver con los números enteros. Números enteros vendría siendo, esto es un objeto, esto es un objeto. Aquí hay dos objetos iguales, este es un objeto diferente. Ahí se habla entonces también de diferencia y de igualdad, de similitud. Similitud. Que similitud viene siendo, igualdad viene siendo cosas que se parecen, que son iguales, más cosas que son iguales, son cosas que son iguales. Y cosas que son diferentes, por ejemplo, esto es diferente de esto y también es diferente de esto. Pero esto no es igual a esto, pero es similar, se parece. Eso ya es un tema también de español. Entonces, volviendo a lo de los números enteros, este sería un objeto, este sería otro, y estos serían otros dos, uno, dos, y este sería uno también. Si al tema de los números enteros, si yo quiero saber cuál es el total de objetos que tengo aquí, tengo que contarlos, usar el tema de contar o el tema de sumar. El tema de contar vendría siendo contar de uno en uno. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 objetos aquí. Pero si quiero hacerlo mucho más rápido, uso el tema de suma. Entonces sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Así yo sé cuántos objetos hay, pero solamente esa sería información limitada. Necesitaría más información. Hacerlo de una forma más, o mejor dicho, hay formas más fáciles de hacerlo rápido. Tendría que ser entonces, si voy a usar el tema ya no de contar, sino de la suma, para sumar números enteros, tendría que decir, aquí hay 1, 2. Ya sé que al principio cuando uno cuenta dice 1, 1 y 1, pero con la suma te permite agregarle un nombre diferente a cada objeto dependiendo si cuentas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha 1, 2, 3, 4, 5. Ese tema
Esta forma de contar tiene que ver con la parte de los números del tema de contar, en realidad. Antes dije que el de suma, pero tiene que ver con el tema de contar. Entonces hay varios temas en el tema de contar, sino que a veces son tantos temas que toma bastante tiempo y yo creo que como para hacer el primer video que yo subo, eh, voy a explicar algunas cosas solamente para después en otros videos explicar cómo profundizar y explicar más otros temas y otros temas, subtemas o temas internos a los temas originales. Entonces un poco, a veces, yo entiendo que a veces el lenguaje para explicar puede ser difícil, para que la gente entienda de la forma más fácil posible, o los estudiantes. Pero hay que también recordar que esto hay que hacerlo es con calma, porque a veces uno si lo hace muy rápido y no está acostumbrado a estudiar rápido o a aprender rápido, es más difícil que uno aprenda. Bueno, si quiero entonces usar el tema de la suma, por ejemplo, yo puedo decir, aquí hay una, dos. Con el tema de contar, yo digo una, dos. Puedo decir una, dos. Y dos, y una, tres, y tres, y una, cuatro, y cuatro, y una, cinco. Sino que hay métodos mucho más rápidos que funcionan y que sirve para no tener que hacer esto, una y una, dos, dos y una, tres, sino que uno dice una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es una manera. Otra manera sería decir, aquí ya sé que hay dos, digo una, dos, dos. Aquí digo que hay dos libros. Una, dos. Entonces, y aquí hay una llave. Significa que, ¿cuántas cosas hay? Dos y dos son cuatro. Cuatro y una, cinco. Entonces, así yo creo que es mucho más sencillo. Con una explicación así, creo que es un poco más sencillo entender. Porque son como técnicas. Eso que yo hice fue sumar esas cosas que están aquí. Pero lo hice despacio porque a veces, para poder entender un poco cómo funciona lo que son los temas de la suma, lo que son los temas de contar y el nombre de las cosas que uno cuenta, que se le llama entonces números. O sea, en matemáticas se le llama números enteros, y esos números enteros en la vida real son un número entero vendría siendo, por ejemplo, esto. Si yo digo 1, esto que es un qué, un libro, un entero de un libro. O sea, este es un libro entero, es un libro. Se puede contar como uno entero porque es independiente, está separado de esto y de esto, por eso se le dice entero. Es un libro. Un entero se refiere a uno, a una cosa que es entera. Entonces sumar significa como agregar, adicionar. Por ejemplo, si yo pongo esto aquí, ahora tengo estos dos libros juntos. Ya tengo dos libros. Puedo ponerlo aquí o puedo ponerlo aquí encima del otro, o puedo ponerlo aquí o puedo ponerlo debajo, y mientras estén juntos son dos. Y a veces no están juntos, están cerca y parece que están juntos. También depende, es una cuestión ya de tema de espacio, el tema también incluye el tema de las figuras geométricas, de la geometría de las figuras, o sea, de las formas. Que esto tiene una forma, o sea, aquí en realidad en la vida real muchos temas de las matemáticas la mayoría del tiempo están juntas. Entonces a veces uno las intenta estudiar, a veces uno la ve, cuando uno está en la escuela, se le explican a uno como estudiante, le explican esos temas de forma individual. Y yo creo que por esa razón es que a veces uno
aprende lo suficiente o aprende rápido, porque explican todos los temas aparte, de forma individual, sin decir, sobre todo eso, sin decir, sin explicarlos todos juntos, y muchas veces sin ir a la misma experiencia, que es lo más importante, porque a veces lo pueden explicar todos los temas juntos, pero solamente a modo de símbolos, como esto que se ve ahí, a modo de símbolo, ahí solamente, a modo de símbolo, pero hace falta entonces ya la experiencia, y a la experiencia ver todo, ¿no? Todo lo que hay, y usar las matemáticas en la experiencia. Y entonces ese es el problema que yo veo en muchos videos de YouTube, que falta más información para explicar las materias, las disciplinas, las matemáticas. Bueno, ojalá que el video les sirva de algo, y si no les sirve, entonces, eh, bueno, no sé, si no les sirve, entonces busquen otra manera, no sé, de entender, porque la manera que yo estoy explicando, la verdad es la que yo creo que se debería utilizar más. Si uno es profesor, si uno es docente de matemática, debería explicar estas cosas con algo más relacionado a la realidad, porque si no es mucho más difícil. O sea, es que es más difícil solamente viendo un tablero, solamente viendo un video de YouTube. Es mucho más difícil porque hace falta mucha información.